Es un gusto para mí el estar el día de hoy aquí con ustedes. Ya tenía bastante rato que no estaba acá al frente. En la semana platicando con el pastor, decíamos, prácticamente ya va a ser un año que yo no me subía y compartía algo con ustedes. Un año en el cual han pasado muchísimas cosas. Me refiero en cuanto a la iglesia. Como el pastor lo decía, queremos enfocarnos como iglesia hacia aquellos que han permanecido fieles hacia el llamado que Dios tiene en esta iglesia. Por esa razón queremos actualizar los datos, queremos interesarnos más por aquellos que siguen dentro de nuestra iglesia y que vale la pena realmente invertir en ustedes. ¿Sí? Vamos a orar para poder comenzar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Padre. Amado Dios, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mis pensamientos. Llevo a ti cautivo todo pensamiento, Dios, que vaya en contra de tu palabra. Padre, simplemente soy ese instrumento que quiere ser usado por ti. Esa pequeña porción, Dios, de la palabra que tú me has dado, Dios, dame la habilidad para saberla cómo transmitir, porque eres tú en medio de mí, Señor. Te doy gracias y te pongo este tiempo en tus manos, Dios. En nombre de Jesús, amén. Ok, estamos hablando acerca ¿de qué? Dijo Alex, ¿de qué se trata la serie? Ya ves, Alex, sí estudiaron. Es el del libro de Filipenses. Pero va a sonar algo chistoso, algo curioso. Normalmente soy de las personas que están moviendo contenido dentro de las redes sociales por parte de la iglesia. Aparte que es un gusto hacerlo, es un deleite hacerlo, porque es para Dios, es para que más personas alcancen el propósito para el cual han sido llamados, ¿sí? Y no me había dado cuenta que nada más veía la imagen, pero no me había dado cuenta qué decía esas letritas o esa parte roja. Yo decía, está chida la serie de Filipenses. ¿De qué habla? Cuando preguntó Alex, pues dije, pues de Filipenses. Pero siempre hay algo que caracteriza a una serie. En este caso es, ¿qué dice? Unidad y gozo en el Evangelio. O dice, pleitos y contienda en el Evangelio. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice unidad y gozo. Me llama la atención que a partir de que el pastor, no sé si ustedes son igual de observadores que yo, que a raíz de que empezó la serie, ha habido gente nueva que ha perseverado, que se ha sentido unida a esta iglesia. Si tú te volteas a tu alrededor, te invito a que lo hagas y vas a ver que las caras no son las mismas de hace un año, hace 2 años. Eso nos habla de que realmente Dios pone a las personas en el lugar indicado y en el momento correcto. O sea, nos damos cuenta que la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Él pone, Él quita, Él hace lo que se le pega, lo voy a decir así, su regalada gana. ¿Sí? Y en medio de eso que Él hace, aunque no nos guste, aunque nos duela, debemos de tener gozo. Y debemos, yo sé que han sido tiempos muy difíciles como iglesia. Cuando yo estaba preparando el mensaje, el pastor me preguntaba, ¿ya tienes listo el mensaje? Y yo, sí, pastor, ya casi está listo. ¿Cómo vas? Bien. Y mi cabeza toda hecha bolas. Pero yo bien positivo, ¿no? Creo que esa es la actitud que debemos de tener.
aunque el mundo esté mal, aunque nuestro alrededor esté mal, debemos de tener gozo. ¿Por qué? Vamos a, no sé si traen su Biblia, vamos a abrirla en Filipenses 3, es del 3, del 1 al 15. Y ya estoy viejito, voy a poner mis miralejos, les digo yo, para poder leerlo y poder acompañarlo. El pastor ha cambiado bastante la dinámica de los servicios. Ustedes, los que son ya de tiempo en la iglesia, nunca, o al menos yo no me había tocado estar en una iglesia en el cual el pastor estuviera leyendo la Biblia y les pidiera a los congregantes que lo acompañaran a leer su Biblia. Yo la verdad nunca había estado. Siempre era el pastor leía y los demás escuchaban. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque dice la serie unidad y gozo. Debemos estar unidos, debemos estar conectados en todos los sentidos al momento de escudriñar su palabra también. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a leerlo del 1 al 15. Dice, ¿alguien me puede decir qué título tiene? Persigo o prosigo al blanco, o prosigo a la meta. Aquí en la versión de la cual yo me basé, dice el valor infinito de conocer a Cristo. ¿Sí? Dice, en el número 1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de inseguridad. ¿Así lo dice? No, de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de las falsas o de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al cielo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus procedimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo yo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quede atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os revelará Dios. ¿Sí?
podemos ver cómo aquí, ¿quién es el que está hablando? Pablo. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia de quién? De Filipo. Alex dio varios datos, datos curiosos la semana pasada, o datos interesantes. A los que les gusta investigar y leer un poquito más, se dieron cuenta que Filipo, o el pueblo de Filipo, donde fue la iglesia de los filipenses, fue la primera iglesia en Europa. Fue la primera iglesia que se estableció en toda Europa. Alex mencionaba que Pablo estaba dormido, tenía una visión, él lo parafraseó así, y que Dios le había hablado a través de la visión y que había una persona que le rogaba y que le decía: necesitamos que vengas a predicar, a que nos hables del evangelio el cual tú dices conocer. Y muchas de las veces me quedé pensando en eso que mencionaba Alex y ponía el ejemplo de que en la actualidad hay muchas personas cristianas que son perseguidas. No valoramos el lugar en el cual estamos ahorita, la silla en la cual estamos sentados. A veces decimos: es domingo, no voy a la iglesia, que vaya el que tenga necesidad. No sé tú, pero yo tengo necesidad de Dios todos los días, a cada momento, a cada instante de mi vida. Y me llama la atención aquí que empieza Pablo hablándole a los filipenses. Les habla exhortándoles, no regañándoles. El pastor siempre nos ha hecho mucho hincapié que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. Siempre que vayamos a hablar con una persona, y yo digo esto se me quedó de mi mamá, me dijo: hijo, recuerda esto, sobre la razón, el amor. Antes de hablar con una persona, antes de ir y hacérsela de emoción a una persona, escudriña tu corazón, fíjate que hay adentro y exhórtalo en amor. ¿Por qué? Porque así lo hizo Pablo. Pablo les dice: por lo demás, hermanos míos, pónganse triste en el Señor. ¿Así le dice? Entonces, el día de hoy les digo yo a ustedes: no estén tristes, no se aflijan. Alégrense de tener un lugar en el cual puedan escuchar el evangelio. Alégrense de voltear a su alrededor, como lo decía el pastor: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Que no estás solo, que hay una persona que está contigo. Es decir, que estamos unidos por medio de ¿qué? De Cristo Jesús. No es casualidad que tú hayas, decidido llegarle o caerle a la iglesia. Es el plan perfecto de Dios. No te cuestiones, no te interrogues: ¿por qué estoy en esta situación? No te conflictúes o no creas o no hagas en tu mente: ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Por qué todo lo peor que puede pasar me está pasando a mí en este momento? Y muchas veces decimos: pues ya nada más falta que un perro me míe, ¿no? Aún ahí tenemos que regocijarnos. Pablo, cuando esta carta se escribió, mencionaba a Alex, Pablo estaba encarcelado, ¿cierto, Alex? Estaba encarcelado. Imagínense, él encarcelado, él encerrado con sus grilletes ahí, atado, y él exhortando a los demás a echarle ganas. Pero muchas veces cuando viene una persona con nosotros, lo que les decía, viene una persona y nos pide un consejo, y lo primero que hacemos es juzgarlo.
Decimos, está mal o le está yendo mal porque ya está pecando. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor que fue derramado para nosotros? ¿Dónde está ese amor que fue depositado en ti para con los demás? O sea, Dios es tan intencional que Él deposita un amor en ti, perdón por lo que voy a decir, no para ti, sino para bendición de los demás. A veces, nos voy a abrir un poquito mi corazón, a veces es pesado y frustrante llegar a la iglesia. Espero que con esto nadie se vaya a ofender, espero, y si no, una disculpa, pastor. Que llegamos a la iglesia, los músicos preparan lo mejor de sí, llegan días en la semana, preparan las canciones, vienen a ensayar, hacen sus devocionales, su tiempo con Dios, para entregarle su mejor adoración, para que ustedes se conecten. No lo hacen para ustedes, lo hacen para Dios. Y me da una tristeza que iniciamos el pastor, yo, el que proyecta las letras y el que está transmitiendo, y los músicos. Media canción llega una hermana, o la tercera parte de la canción llega el otro hermano. A veces es difícil hacer las cosas, es complicado, pero en medio de mi frustración he encontrado gozo, porque digo, bueno, si los demás no quieren, yo sí voy a adorar a Dios con mi servicio. Si los demás no le quieren entregar la primicia a Dios en todo. Una de las personas me preguntaba a mí, hace tiempo que platiqué con él, me decía, ¿cómo tienes tú equilibrio en todo lo que haces? Tengo trabajo, tengo 2 trabajos, sirvo en la iglesia, espero sí servir. Tengo mi esposa y tengo otras ocupaciones, y aún así cuando el pastor me dice, oye güero, hay que hacer esto, aquí estoy. Oye güero, vamos a hacer esto, ¿tú cómo ves? Sí pastor, vamos a echarle ganas. Y me preguntaban a mí, ¿cómo haces? Casi para rendir en todo. Hay días, y eso lo escuché de una persona, dice, cuando la gente duerme, las mejores ideas nacen y crecen. Los mejores proyectos se desarrollan. Una tía me dice, bueno, hijo, ¿tú por qué haces todo de noche? Me gusta estudiar en la noche, me gusta leer la Biblia en la noche, hacer los pendientes de mi trabajo en la noche, programar mi vida en la noche. Le decía, tía, es que yo soy güero guangoche. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que lo que no hago de día, pues lo hago de noche. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Preocupaciones y ocupaciones todos vamos a tener. Pero nuestro equilibrio está en quién depositamos nuestra confianza. Sí tengo prioridades, actividades primordiales que hacer, pero en medio de todo está Dios. No puedo quitar a Dios de mi trabajo. No puedo quitar a Dios de mi familia. No puedo quitar a Dios de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque dejo de tener gozo. Dejo de avanzar ¿hacia dónde? Hacia la meta. ¿Por qué? Porque en mi carne soy muy débil. Mi carne me va a devorar. Mi chuleta me va a tragar. ¿A quién le gusta la chuleta? A mí me encanta la chuleta. ¿Verdad que está muy rica? Así le encanta la carne a nuestro cuerpo.
No es fácil servir en una iglesia. No es fácil pararse nada más. Por ahí escuché. Yo dije, no sabe lo que pide esa persona. Una persona dice, me gustaría haberme casado con un pastor. Porque el pastor nada más tiene un trabajo de domingo y unas cuantas horas. Dice, ¿cuánto dura el servicio? ¿Dura 2 horas? Pues el pastor nada más tiene su trabajo de 2 horas. No, es un trabajo de 24/7 los 365 días del año. Imagínense, Pablo estaba encerrado y aún así los animaba, los exhortaba. A lo mejor nosotros ahorita nos sentimos prisioneros, nos sentimos esclavos de las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, de querer hacer muchas cosas. Pero créanme, yo he visto personas que han puesto negocios en tiempo de pandemia y son negocios prósperos. ¿Pero por qué son negocios prósperos? Porque su prioridad es Dios. Dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O dice, pongan todo por añadidura y al último busquen a Dios. ¿Verdad que no? O sea, les digo, Dios es tan intencional, es tan sabio, que por eso ponía a Pablo a exhortar a los filipos, a los filipenses, a seguir hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Porque habla de una meta, ¿no? ¿Cuál es la meta a la cual debemos seguir? Conocer a Cristo, tener unidad. Sí, con mi hermano de la iglesia, llevarme bien, tener buena comunión, pero llegar a tener esa conexión tan intensa, lo voy a decir así, con el Espíritu Santo, para hacer no lo que digo yo, sino lo que mi Padre me está demandando hacer. ¿Por qué? Porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me manda a hacer. Así lo decía Jesús, ¿no? Entonces, esa conexión es la que necesitamos tener como iglesia. Esa conexión de la cual el pastor dice, el pastor decía, vamos a tener un evento, corrijo la fecha, perdón pastor, es el domingo 23 de mayo a las 6 de la tarde. Y muchos se quedaron preguntando, ¿dónde rayos es el Teatro Campo? ¿Cuánto irá a durar? ¿Qué iglesias van a estar? ¿Para qué voy? Es domingo en la tarde, mejor me quedo a descansar. ¿Verdad que sí? Muchos les dio risa, ven que sí. En lugar de que pensemos, ¿cómo puedo apoyar yo a mi iglesia? ¿Cómo puedo ayudar en unidad a mi pastor para que él siga avanzando hacia la meta que es conectar más con Cristo? ¿Por qué? Porque me conviene. Me conviene que mi pastor esté conectado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que me da de comer. Él es el que me alimenta espiritualmente. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el versículo, parece que es el 3, dice, en el 2 dice, cuidaos de los perros. Cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. O sea, ¿a qué se refiere con los perros? Es decir, cuídate de tu enemigo. ¿Y cuál es tu principal enemigo? Tu carne. Todos han escuchado la canción que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Todos cargamos un aguijón. Todos llevamos un aguijón que nos está quejando, que nos está señalando, que nos está recordando. ¿Cuál es ese aguijón? Tu carne. Eso que no te deja avanzar. No culpes a tu esposo, no culpes a tu esposa, no culpes a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana. Es tu carne, es tu condición del corazón. Con el término perros se refiere a los enemigos,
a sus enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? Los judíos. Me llama la atención que habla acerca de la circuncisión. Entonces van a decir, bueno, entonces todos los que somos cristianos nos tenemos que circuncidar. No. Dijeron, ya la libré. No. Habla acerca de la circuncisión espiritual. Debemos limpiarnos de todo eso que no nos deja avanzar, que es renunciar a nuestra carne. ¿Por qué? Porque su palabra dice que en medio de mi debilidad se perfecciona su poder. ¿Cuál es mi debilidad? Mi carne. No me debe de dar miedo ir con mi pastor, decirle, pastor, el día de hoy me siento mal, me duele la cabeza, ore por mí. Algo tan simple y tan sencillo. Eso es negar a mi orgullo, a decir, no quiero decir que todo se lo van a decir al pastor, ¿verdad? Pero el pastor ha hecho mucho hincapié acerca de las peticiones de oración. A veces no queremos dar una petición de oración porque no queremos que la congregación de la iglesia se entere de la situación que estoy pasando. Entonces sigue sufriendo solo. Si no quieres que tu iglesia te apoye en oración, dicen, y espero que no se lo tomen en serio o tan a pecho, si no quieres que tu iglesia te apoye en oración, cámbiate de iglesia porque no estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque no estás unido. Tiene que haber unidad, tiene que haber ese lazo fraternal. Gracias, dijo Alex, gracias por ese amén. ¿Vale la pena predicar por una sola persona? Aunque muchos de aquí no entiendan lo que estoy diciendo o no capten la esencia de lo que estoy diciendo, todo esto vale la pena para mí, porque yo estoy entendiendo hacia cuál es la meta que yo estoy avanzando. Si tu vecino no lo entiende, esfuérzate tú, y esfuérzate tú más que tu vecino, para que tu vecino camine a la par contigo. Aquí les dice Pablo en el versículo 1, les decía, pónganse tristes en el Señor. ¿Sí les decía? Dice, regocijaos en el Señor. O sea, los anima, los exhorta a seguir hacia adelante. Y les dice prácticamente, no están solos. ¿Por qué? Porque decía, Jesús dijo, les decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que llegue el Consolador. Es decir, no estamos solos. Cuando tú te sientas solo, tú di, Señor, te entrego mi carne y ayúdame a descansar en ti. ¿Por qué? Porque ahí en medio de tu debilidad se perfecciona el poder de Cristo Jesús. Es cuando tú más unido estás hacia Dios. No las circunstancias te unen. Tu humildad, tu humillación delante de Dios es la que te va a unir hacia el plan y propósito que Él tiene para tu vida. No las circunstancias. Las circunstancias te van a orillar, te van a obligar. Fíjense bien, Dios es tan intencional que muchos pastores no están de acuerdo con esto. Y dicen, es que Dios no castiga, pero sí te da libertad para escoger lo que tú quieres. Dios permite ciertas cosas en tu vida y en ti está el querer hacerlo y el no querer hacerlo. Pero recordemos que Dios pone en ti el querer como el hacer. Entonces, si la riego es porque Dios así lo quiso, sí. Digámoslo así, sí. ¿Por qué? Porque no eres perfecto. Así de simple. ¿Jesús era perfecto? Sí. Es el único hombre que ha existido en la tierra que ha sido perfecto. Muchas veces pensamos que leyendo la Biblia, sabiéndonos la Biblia de memoria, de pies, de principio a fin, vamos a ser semejantes a Dios. Pero se nos olvida que nuestra imagen y semejanza es con Dios. ¿Para qué? Para tener una conexión directa con el Padre. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él para no sentirnos temerosos y entrar hacia la meta correcta o hacia la meta que es alcanzar la plenitud en Dios. No sé si tu enfoque sea ese en la vida.
Pero para mí sí es eso. Pablo, su enfoque era ese, caminar hacia la meta, alcanzar. Él decía, llegar, eso lo voy a leer, aquí está en versículos más adelante. Decía, ¿dónde está? Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Conocen la vida de Pablo, saben quién era Pablo. En versículos describe quién era él. O sea, él no tenía necesidad de sufrir por el evangelio como estaba sufriendo. Él lo dice en los versículos anteriores, dice, aunque yo mismo podía confiar también en la carne, es decir, soy débil, está eso que me está quejando. Dice, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Dice, circuncidado al 8º día, es decir, desde nacer, él ya era parte de los judíos. Del linaje de Israel, es decir, pertenecía al pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, tenía pedigrí. Era fino el muchacho. Es necesario que tú y que yo nos circuncidemos delante de Dios. Va a decir, espérate, tranquilo, la cosa no va por ahí. Espiritualmente hablando, nos tenemos que circuncidar. Tenemos que quitarnos eso que nos estorba para avanzar hacia la meta perfecta, hacia la meta, que es, primero, aquí en la tierra, unirme con mi iglesia, tener esa conexión verdadera con mi iglesia. Que diga yo, a la iglesia que yo voy es mi iglesia en la ancla. Que yo sepa en qué estoy creyendo, que yo sepa hacia dónde va mi iglesia, que yo sepa por qué la muchachita que canta el piano canta, que yo sepa por qué el muchacho que toca la batería está en ese lugar, que yo sepa tener esa conexión, y esa conexión me va a llevar a estar orando por él, a estar orando por mi pastor. En una de las ocasiones me platicaba yo con uno de mis primos, le decía yo, mira, si en tu congregación, porque él es pastor de una iglesia, digo, si en las congregaciones hay una persona que no siente ni siquiera orar por su pastor, que se salga de ahí, es un bulto más. Suena feo, pero si no tienes conexión con tu pastor, que es el que te da de comer espiritualmente, porque hay muchos que nada más llegamos los domingos, llegamos, le digo llegamos porque así me llegó a pasar, llegamos, le digo yo al pastor, esos ya son los obesos espirituales, llegan, no comen, se atragantan espiritualmente de todo lo que les da el pastor, salen con indigestión y dicen, ay, estuvo muy buena la prédica, pero ¿de qué trató? No sé. Realmente hazte esta pregunta, ¿estás conectado con tu iglesia o en qué estás conectado? ¿Por qué digo con tu iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? A veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, que estamos haciendo lo correcto, pero estamos actuando de una forma errónea, que estamos condenando a los demás, incluso nos estamos condenando nosotros mismos. Decía, continuando con lo que dice aquí Pablo, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, es decir, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Tú eres parte del pueblo de Cristo o del cuerpo de Cristo. Entonces, examina qué hay en tu corazón. Te lo digo con el corazón en la mano, escudriña lo que hay en tu corazón, que tienes que arrancar de raíz. A lo mejor son fundamentos teológicos mal empleados, porque lo dice Pablo, tengan cuidado
de aquellos de mis enemigos. Había enemigos de Pablo que predicaban cosas que no. Y me acordé ahorita de uno de mi primo en específico, del que les comentaba hace rato, que es pastor de otra iglesia. Le decía, una vez una hermana se paró en la iglesia y dijo: así dice el Señor, voy por mi pueblo. No sé cuándo, pero voy por mi pueblo. Imagínense. ¿Ese es algo real? ¿Ese es algo verdadero? Y muchas veces decimos, Dios le habla a la hermana. Y si esa misma hermana, dice, se levantó y dijo: ahí la llevas, dice el Señor. Dando profecía, imagínense. Exhortando a su pastor: ahí la llevas, dice el Señor. Imagínense. ¿Eso está en la Biblia? Por eso el pastor es tan insistivo en esta parte, que todo lo que digamos sea basado en la Biblia. Por eso nuestra iglesia es una iglesia bíblica, porque queremos sacar la esencia de la Biblia y exponérsela nada más a ustedes, entregárselas a ustedes, sin ponerle ni quitarle, tal cual es su palabra. Tú ya eres circuncidado espiritualmente, es decir, ya eres parte del cuerpo de Cristo, ya eres pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, por así decirlo. Pero ¿qué estás haciendo por reflejar eso en tu iglesia? O no vamos tanto en la iglesia, porque en la iglesia nada más nos vemos los domingos. En tu casa. Decía, va a decir Alex, chale, te basaste nada más en mi prédica. Decía Alex el domingo pasado, a veces pensamos que evangelizamos al hermano o al vecino diciéndole buenos días. Y ya esa es tu evangelización de todo el año, que no pudiste cruzar palabra con él. ¿Realmente eso refleja la unidad que tienes tú con Cristo? Cuando el pastor, yo sé que el pastor bajando me va a jalar las orejas, cuando el pastor dice traigan víveres para dar a una familia, llegamos a la iglesia, les digo porque me ha pasado, soy humano, no soy perfecto, llego a la iglesia y veo la cajita y ay, se me olvidó. Decimos, ay, se me olvidó, que Dios bendiga a los hermanos para que traigan más, porque yo no traje. El pastor pone mucho el ejemplo. Deja de tomarte una coca y compra una lata de atún y tráela para una persona o para una sopa. Únete. La unidad te hace sentir. Necesitas sentir lo que a tu iglesia le está doliendo. Si no te duele lo que tu iglesia está pasando, o no te mueve lo que está pasando en tu iglesia, el gozo trae movimiento, ¿sí o no? Decimos, ¿cómo estás? Bien gozoso. Y le dices, yo me acuerdo de un tío que decía pura victory, decía, ¿cómo está, tío? Pura victory. Decía, mira, estoy bien gozoso, y se movía bien chistoso. Cuando tú estás gozoso, levantas tus manos y le dices a Dios, te entrego a mi mejor adoración. Cuando tú estás débil en tu carne, gózate, no en tu carne, sino en la meta, que es alcanzar a Dios. Enfócate en alcanzar la meta, no en tu problema. ¿Ya se cansaron? No, porque yo ya. ¿Ya se aburrieron? No. Si ven que me tardo, me hacen una seña, porfa. Dice Alex, ya córtale. No, no es cierto. Soy de las personas que dice que no me gusta hablar en público, pero dicen, una vez que agarra el micrófono, no lo suelta. Dicen ahí, sí, ya nos dimos cuenta.
Dice, en el 6 dice, en cuanto al cielo, perseguidor de la iglesia. Recuerden que Pablo perseguía a la iglesia. ¿Y ahora qué hace? Se goza por exhortar a la iglesia. A veces es doloroso el proceso que estamos pasando o que estamos viviendo. Pero créeme que este versículo lo he traído últimamente muy metido en mi cabeza, que en medio de mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Aunque yo ya no pueda más, yo ya no pueda seguir avanzando, me tengo que seguir gozando. Ahora que yo me enfermé, cuando estuve enfermo, me preguntaron, ¿qué pasa si te mueres? Pues me entierran, así de fácil. Se me cae viendo, ¿pero por qué? Pues sí, pues ni modo que me dejen de momia. Le digo, si me muero en estos momentos, no tengo miedo a morirme. ¿Por qué? Porque así es el plan perfecto de Dios. Yo no lo voy a entender. Voy a tener una lucha constante con mi carne hasta que yo me muera. Y los que van a seguir luchando con esa batalla son los que se van a quedar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya ni me voy a acordar de quién se quedó aquí en la tierra. Yo ya voy a estar gozándome en la eternidad con Cristo Jesús. Eso es lo que me debe importar. Lo que realmente me debe de caracterizar como miembro de la Iglesia del Ancla, como miembro de Cristo o seguidor de Cristo, es enfocarme hacia la eternidad. Todo lo que haga tiene que ser sembrado en la eternidad. Si me preguntas tú a mí qué tengo hasta el día de hoy, te digo, tengo el privilegio de servir en una iglesia y de seguir sembrando para lo eterno. Los que conocen a mi familia saben que mis hermanos son hombres prósperos. Pero mi alegría y mi gozo no se basa en eso. Mi alegría y mi gozo se basa en sembrar para lo eterno. ¿Por qué? Porque Pablo así lo decía, así lo estableció. Él hacía que la ley se cumpliera, ¿sí o no? Por eso perseguía a la iglesia. Se encargaba de recaudar impuestos. Tenía billete. Dirían en la actualidad, era fifí. Era influyente. Pero dejó todo eso. ¿Por qué? Dice, en cuanto al cielo, dice, por todo lo estimo como pérdida. Decía, lo estimo como pérdida. En otras traducciones, la pérdida le llaman estiércol o basura. O sea, todo lo que tenía no le importó, lo dejó de lado. ¿Por qué? Por avanzar hacia la meta perfecta, que es la eternidad con Dios. No sé qué te motiva a ti a seguir aquí, o incluso estar sentado en esa silla. Si es sentirte mejor para liberar tus problemas, perdón, pero estás mal. Lo que te debe de mover es seguir sembrando para la eternidad. En el versículo 11 dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿O qué dice la Biblia prácticamente? Que vamos a resucitar, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús? Resucitó al tercer día, venció la muerte. Por eso tú como cristiano no debes de temerle a la muerte. Si tu unidad y tu gozo está en el Señor, no tienes por qué temer. Temes porque tu gozo no está en el Señor. Temes porque tu gozo está en los bienes que posees. Temes que llegue el fin de mes y no tener con qué pagar.
Temes que llegue, que pasen 10 años y no tener el sustento. Pero ¿quién te garantiza que vas a llegar a 10 años? Lo que debe de temerte realmente es el no sembrar para lo eterno. Es lo que realmente vale la pena. Pablo lo dejó todo. Dejó su pedigrí. Se hizo, vamos a tomar este ejemplo de perritos. De ser un perro fino, se fue a la calle. Lo perdió todo. Por ir a alcanzar a aquellos que están perdidos. Es lo que debe de importarte a ti. No digo que no debes de tener cosas materiales, está bien que lo tengas. Dios no se pelea con eso, creo que no se pelea con eso. Más bien el que se pelea con eso eres tú. Es tu condición del corazón. ¿Qué te mueve a gozarte? ¿Lo que tienes materialmente o lo que estás sembrando para la eternidad? ¿Tu servicio a la iglesia te mueve? ¿O te mueve qué carro vas a comprar? ¿Qué casa vas a tener? ¿Qué celular vas a tener? ¿Qué te mueve? Ahí me mueve, les abro mi corazón, me mueve seguir sembrando en este lugar. Mi corazón se partiría o sufriría un momento el día que esta iglesia se cierre. Vemos a nuestro alrededor cuántas iglesias han sobrevivido a partir de la pandemia. La semana platicaba con el pastor. Le decía: pastor, no te preocupes. Creo que nosotros apenas estamos en la etapa de cuando inició la pandemia y muchas iglesias cerraron. Pero hay que gozarnos en que la obra es de Dios. No sé cuántas veces te has acercado tú al pastor y le has dicho: pastor, gracias por la palabra que me dio el día de hoy. Tal vez no lo entendiste. Por eso dice el pastor, por eso lo transmitimos los miércoles en la tarde. Si no la entendiste, únete con tu pastor y exhórtalo, anímalo. Dile: pastor, gracias por esa palabra. Acércate con el baterista, con la del piano o con la cantante y dile: gracias por animarme a adorar a Dios. No sé qué te mueve a ti, pero a mí me mueve sembrar para lo eterno. ¿De qué me sirve tener? Porque me ha pasado tener en abundancia y no sentirme útil. Prefiero la escasez de mi carne para vivir para lo eterno en Dios. Realmente te animo a que como iglesia nos unamos. Me da alegría ver personas que se conectan en jóvenes, que como el pastor lo dice, somos seres imperfectos, pero nos esforzamos por seguir hacia la meta.
No te esperes a ser perfecto, ni a hacer las cosas a la perfección. Así tal cual eres, Dios te acepta y te usa. Solamente sé sensible hacia lo que Él quiere hacer en tu vida. Unámonos como iglesia. Puedes pasar, Alex, por favor. Y motivémonos como iglesia a dar lo mejor de nosotros para la extensión del reino. No es para quedar bien con el pastor. Créeme que si tú supieras todo lo que el pastor pasa mes con mes, entenderías en dónde está su gozo y el por qué insistimos tanto como iglesia en que escudriñemos juntos la palabra, que nos gocemos en su palabra. Nos podrán a veces ver bien aquí delante de ustedes, pero no saben todo el peso que traemos atrás. Pero todo ese peso no lo cargamos solos. Aunque no lo crean, hay gente con nosotros cargando ese peso, apoyándonos como iglesia. Te animo, realmente te animo a que sembremos juntos para la eternidad. Vamos a orar para ya terminar. Amado Dios, simplemente queremos entregarte el día de hoy todo lo que somos, dándote gracias por adoptarnos como tus hijos, por dejarnos ser parte de ese pueblo, por tomarnos en cuenta, aún no tomando en cuenta nuestra carne, nuestra debilidad. Gracias porque en medio de nuestra debilidad tu poder se perfecciona en nosotros. Dios, ayúdanos como iglesia, Dios, a desestimar todo lo que tenemos o todo lo que pudiésemos tener, para que tu reino sea establecido en este lugar. Y no solamente en la iglesia, en mi casa, que mi prioridad sea establecer tu reino en mi lugar, en mi hogar, en mi vida. Sé que problemas voy a tener, dificultades voy a tener, pero ayúdame a tener ese gozo y a seguir sembrando hacia lo eterno, porque mi plenitud la encuentro en ti. Estoy pleno cuando estoy contigo. Estoy saciado cuando me encuentro cara a cara contigo. Ayúdame a saberte cómo rendir lo que tengo, cómo servirte con lo que soy, cómo adorarte con cada pensamiento que hay en mi vida. Sé que perfecto no soy, pero sé que tú haces la obra y no la dejarás inconclusa, sino que la terminarás hasta perfeccionarla. Doy gracias, Dios.